Bueno, buenísima esta discusión que estamos teniendo acá. Durante el corte se puso buenísima. Héctor, los guachicoleros. Un punto importante para el tema de la seguridad pública. Hay un dicho viejo de la política que dice, los incendios hay que apagarlos en el cerillo. Antes, cuando alguien los va a prender, ahí. Y este es un caso clarísimo, porque el auge es exponencial en los últimos 4 años. Si hubieran atacado el tema de las tomas clandestinas de verdad, digamos, en 2013, probablemente hubiera sido contenible. Sí. Porque eran, pues, a lo mejor eran 80. Hoy son 1,600 y han derramado ya el beneficio sobre una enorme cantidad de los habitantes, que están, por cierto, también muy divididos entre sí, porque la mitad del pueblo no quiere eso y la otra mitad está encantada con eso. Si hubiesen intervenido las autoridades locales, las autoridades federales y Pemex, desde luego, siguiendo la lógica de lo que estaba pasando, yo creo que sin necesidad de drones, punto por punto, habrían podido ir dando la lección de que quien abre un ducto tiene un castigo. Y me parece que no habríamos llegado a lo que tenemos. Yo nada más agregaría, he leído ahí algunos que comentan que, bueno, es que entró el crimen organizado al negocio, porque ya se volvió un gran negocio. Cuando creció el mercado. En parte entró porque se volvió un buen negocio. Lo están persiguiendo. En parte entró porque le están jodiendo su verdadero negocio, que hacen muy bien, que llevan años haciendo y donde estaban muy a gusto. Entonces les quitas su negocio verdadero, pues se van a meter a otro. ¿Por qué se los quitas? Déjalos hacer lo que saben hacer, producir y exportar drogas. Sí. Lo hacen muy bien. ¿Cuál es la bronca? Sí. Y es demasiado tarde para regresar. Ahorita ya está más difícil. Pues sí. Javier, tú decías un punto muy importante. Ese es muy buen punto, Javier. A ver, eso de que es muy difícil regresar es una terrible verdad. Sí, o sea, los problemas que pensó en su momento Calderón que enfrentaba ya no existen, son otros ya los que tenemos 10 años después. Sí. En parte por lo sucedido, pero yo sí creo que este delito tiene, entre comillas, una solución, como lo tiene el secuestro. O sea, es manejable. A diferencia del combate contra el narco o la guerra contra el terrorismo. Esto sí, aún a esta escala, creo yo, porque son lugares muy puntuales, porque la distribución es una distribución que sabes cuál. En fin, va por el ducto. O sea, yo creo que se podría resolver, entre comillas. Tiene una solución, es mi intuición, no sé. A diferencia, insisto, del combate al narco, ¿no? Entonces, también uno pensaría que aquí hay una oportunidad política, que hay incentivos políticos para enfrentar este problema, porque podrías, dentro de 1 año y medio, anunciar que acabamos con el problema de los guachicoleros. Ahora, tú decías un punto muy importante, creo, en la pausa, que es el tema de fondo de Pemex, que es esta idea. Tú decías, ¿por qué no se quejó Pemex cuando Hacienda le quitaba todos sus recursos, más que sus utilidades? Sí. Bueno, es que se ha convertido en eso, Pemex, en una vaca lechera que alimenta a muchas personas, al gobierno, al sindicato, a trabajadores que están allá adentro, a crimen organizado, a sus proveedores. Entonces, una vaca que se está ahí volviendo toda flacucha y jodida porque no hay una visión empresarial, hay una visión ya empezó a tener utilidades, de vaca que le están chupando por todos lados. Ya empezó a tener utilidades, Bueno, pero es muy coyuntural, tiene que ver con... Pero en fin. ¿No te parece que ese es el tema de fondo? Sí, pero el principal que chupa es el gobierno, No el problema de fondo de los guachicoleros. No. Y estamos hablando de la empresa Pemex. Era mi queja de que ya cualquier pretexto te lleva a lo que hay que hacer con Pemex. Todo mundo quiere vivir de esa vaca llamada Pemex. Pero yo creo que tiene razón, Javier. Y la expectativa que tenemos que tener desde la opinión pública frente al gobierno local, porque el cambio también empieza con el nuevo gobernador de Puebla, que ese es el que empieza realmente a decomisar y a perseguir el delito. Y por eso empieza la irritación de los pueblos que conduce hasta aquí. Pero una expectativa legítima que deberíamos tener, yo creo, es pues que lo resuelvan, efectivamente que lo resuelvan. Está localizado, está complicado, muy complicado, pero está localizado, es muy claro. Y que vean y que lo resuelvan. Ahora, 4 soldados muertos, Héctor. Bueno, o sea, lo que no ves en los operativos contra las drogas, sí lo viste con los guachicoleros, que es militares
muertos en acción. O sea, quiere decir que está rudo ahí el asunto. No, o sea, así es. Entonces, bueno, ¿les parece que nos vayamos a Francia? Sí, muy bien. Sí. Bueno, simple y sencillamente decir que Francia cumplió. Estaría bueno irse de verdad, ¿no? Sí, pero bueno. Estaría a celebrar. ¡Vive la France! Francia cumplió, ganó Macron, 65% de los votos, contra 35% de Jean-Marie Le Pen, que hay que decir, son 11 millones de votos. No es poco, Jorge, no es poco. Mira, yo creo que obviamente es una lástima que haya sacado ella 11 millones de votos, 33%. ¿Fueron 33 o 34? 34, creo que fue 34.5, sí, el dato que yo vi. Digamos, casi el doble que su papá hace 15 años. Pero bueno, de todas maneras le ganaron 2-1. Es decir, 2/3 partes de los votantes franceses votaron contra esta tentación fascista, porque al final del día eso es. Entonces, subió la abstención, que también... Subió marginalmente, digamos, de la participación bajó de 80 y pico a 75, algo así. No es poco, pero tampoco es que se haya desplomado. Pero lo importante, en mi opinión, para empezar, es que el país dijo que no. Y hay otros países que no han dicho que no, empezando por Estados Unidos. Holanda y Francia han dicho que no. Y eso yo creo que ya es un primer paso muy importante. Y el siguiente paso que ya se está dando es en Alemania, donde los partidos tradicionales, la democracia cristiana y la socialdemocracia, están empezando ya a orillar, a achicar y casi a hacer desaparecer a los partidos de extrema derecha. Entonces, yo creo que es un primer punto bien interesante y bien importante que no hay que olvidar. Ahora, el gran problema es que todos los retos, lo que dijo Macron ayer, en la parte, en mi opinión, la más memorable de su discurso, dice, entiendo a los 10 millones que votaron por ella. No comparto su posición, pero lo entiendo. Y lo que quiero hacer en estos 5 años es que nunca más tengan motivo para votar por los extremos. Los extremos, ese extremo en particular. Bueno, ¿cuánto fue la votación de la izquierda de Mélenchon? Sacaron 20%, digamos, sacó como 5 millones. Pero, a ver, con ese sector de izquierda, que además creo que tuvo una postura casi criminal en la segunda vuelta. Pero, increíble. Tu ex partido, de verdad, de pena ajena. Bueno, no, pero el partido... No, el Partido Comunista... el Partido Comunista llamó a votar por Macron. Mélenchon no. Esto estoy hablando. El partido sí. Sí llamó, pero el tema más interesante, el problema aquí es también que los de izquierda pueden tener posiciones con las cuales uno no está de acuerdo. Que si Europa, que si el salario, que si esto, que si lo otro. No son antisemitas, no son racistas, no son gente que quiere expulsar a todos los musulmanes de Francia y cerrar las mezquitas y todo eso. Puede uno no estar de acuerdo con ellos, esa es otra cosa. Estos 11 millones votaron por una alternativa prácticamente fascista. Bueno, Macron tiene que ver qué hace con esos dilemas y está en chino. Oye, históricamente siempre ha habido esa parte derechosa, fascistoide en Francia, ¿no? Pero en dimensiones mucho más pequeñas. Pero se ha venido haciendo más grande. Bueno, ¿no? ese fue, digamos, la gran habilidad y el cinismo increíble de François Mitterrand, casi de inventar al Frente Nacional, con el papá de esta señora, para dividir a la derecha, teniendo la certeza que mientras la derecha estuviera dividida, siempre iban a ganar otros. Y en efecto, así ha sido en buena medida. Me parece... Era malo como me parece muy celebrable, ¿no? esta elección, porque, mira, básicamente, dicho rápidamente, estabiliza el proyecto de la Unión Europea. Un tiempo, vamos a esperar que viene. Pero en esta elección clave le vuelve a dar un eje y un centro al europeísmo en el sentido que hemos conocido
la Unión Europea, que yo creo que es una de las grandes construcciones, con todos los errores que le puedas, de las grandes construcciones civilizatorias que conocemos. Entonces, me parece que en eso hay que celebrarlo mucho y celebrar realmente a los franceses, que son un pueblo muy abusado. No se dejan llevar de más por sus humores y votaron pues muy abrumadoramente, como lo quieras ver, por la Francia europea, por la Francia republicana, por la Francia liberal, etc. Bueno, esa es una. Ahora, lo que puede ser muy interesante es qué tan fuerte va a ser el gobierno de Macron, porque lo que le falta en las elecciones legislativas está muy complicado. Necesita juntar, reunir, hacer unas alianzas complejas y podría darse el caso de que no consiguiera la mayoría. Si la agenda de reparar esas grietas raciales, culturales, económicas, migratorias, antimigratorias que hay en Francia está en chino, con un presidente en minoría, digamos un presidente con un primer ministro de otra fuerza política, en una cohabitación que se puede dar, pues va a resultar poco a poco la evidencia de un fracaso. Y entonces esa otra cosa latente que está ahí puede seguir caminando. Pero me parece que en principio la mejor, con mucha opción que había ahí, fue la que escogió el electorado francés. A ver cómo sigue. Si es un voto tan inteligente como parece, uno pensaría que le van a dar también la mayoría en la segunda vuelta legislativa a Mitterrand dijo una cosa muy inteligente en 81, la primera vez que fue, usted le decía a alguien, ¿usted cree que los franceses son tan idiotas, tan estúpidos, que me van a elegir a mí y luego un mes después a mis opositores para que no pueda gobernar? No, no es cierto. Por eso voy a disolver la Asamblea, va a haber legislativas y voy a ganar. Así fue. Y es posible que así sea. El problema pues, es que no hay partido. Nada más decir, creo que vi un cartón en el New Yorker que decía que los franceses demostraron una vez más que son intelectualmente superiores que los estadounidenses. No, decía, hablando de inteligencia, pero bueno. Hay otra broma muy buena que dice que Macron va a ser el primer presidente francés que habla mejor inglés que el presidente americano. Javier. No, celebro la victoria sin lugar a duda de Macron, pero creo que es una elección que no resuelve nada, que lo único que da es tiempo para tratar de resolver lo que hay que resolver, que no es muchísimo. Pero no es poca cosa. Y que es tanto retos internos franceses que tienen que ver con un tema de identidad y que tienen que ver con su economía, como retos externos que tienen que ver con la Unión Europea. Obviamente se vincula, ¿no? Pero ya nada más los retos internos son enormes y el reto que tiene la Unión Europea es también gigantesco. Entonces, todo está por verse y lo que le da esta elección es unos añitos para ver si efectivamente Macron tiene las soluciones. Si son unos añitos, te los compro inmediatamente. Claro, hay que celebrarlo. Yo pienso que es más corto el tema. Pero en cuanto a sus políticas públicas, no se ve tan claro que tenga esas soluciones. El otro tema, que es lo de la Asamblea Legislativa, ahí es donde se vuelve evidente la importancia de distinguir entre outsider, alguien ajeno al sistema, y antisistémico. Exacto, que a veces van de la mano, a veces no. Lo que logró Macron es presentarse como alguien ajeno al sistema. Por más que sea él en lo personal producto del sistema, logró comunicar la idea de que era ajeno por juventud, por haberse salido del gabinete, por lo que sea, por crear su propio movimiento, pero no es antisistémico. Todo lo contrario. Y en ese sentido, yo sí creo que tendrá muchísimo apoyo, a ver si logra la mayoría en las elecciones legislativas, a diferencia del problema que hubiera enfrentado Le Pen, por ejemplo, de lograr esa mayoría. Yo creo que él sí tiene muchas posibilidades de lograr una coalición gobernante. Ahí yo quiero recordar lo que decía nuestro profe Sartori del sistema semipresidencial francés, que tanto le gustaba, le encantaba, lo adoraba, porque decía, cuando hay un presidente fuerte se prende el motor del presidencialismo, ¿no? Y es el presidente el que gobierna. Y cuando hay un presidente débil se prende el motor del Parlamento, de la Asamblea, y es entonces la Asamblea, a través del Parlamento,
y de su primer ministro, porque hay un primer ministro. Pero siempre tienes un gobierno de verdad. Pero ¿no? siempre hay un gobierno de verdad. O sea, puede haber dos. Y sí, por eso. Pero se puede prender un motor o otro o los dos en la cohabitación. El bonapartismo por eso es un tema francés, el bonapartismo. Bueno, pues, y De Gaulle, que crea todo este sistema, lo crea justamente para que pueda haber un presidente por encima de los partidos, como él decía, porque considera que la Cuarta República fue la república de los partidos y fue un fracaso. Entonces, el sistema francés lo permite. Ahora, en esta ocasión, tal vez el hecho de que Macron sea independiente y no tenga partido, le ayuda. Mucho. Porque no puede reclamarle nadie que está únicamente fomentando o apoyando la elección de sus representantes. Va a tener macronistas en la elección. Marché va a presentar, que es el movimiento de Macron, va a presentar. Lo van a hacer y bueno, se parecerá mucho a un partido. Pero de todas maneras no es lo mismo que Le Pen o los republicanos o el Partido Socialista. Yo creo que hay momentos en que es preferible tener un presidente por encima de los partidos, sin partido, porque los partidos son parte del problema. O sea, ¿tú crees que ese va a ser el caso de Macron? ¿O ese va a ser esa va a ser la gran virtud o ahí va a ser va a ser ahora sí que hablando de bonapartismo, su Waterloo? Su Waterloo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y terminamos. Yo quisiera algo más. No, hombre, de Francia. Oye, tenemos que volver a aplaudir la segunda vuelta. Bueno, regresamos en un momento más.